Good morning, everyone. Buenos dias. I'm going to wait 2 more minutes to see if anyone else joins us, and then we'll get started. Voy a esperar 2 minutos más para ver si tenemos a más miembros y luego empezaremos. Okay. Buenos dias. Good morning. All right. So today, I am going to be covering a lot of information. There's a bit that's review, and there's also a lot of important dates. So if you don't write them down, do not worry. We are going to share this presentation via Parent Square. And in addition, this presentation gets recorded and you're able to see it again via YouTube. Buenos días. Así que el día de hoy vamos a repasar mucha información. Alguna de esa información la han escuchado anteriormente. No se preocupen si no apuntan todo. Vamos a repasar muchas fechas. Vamos a mandar la presentación después a través de Parent Square. Y también esta grabación va a estar disponible después en YouTube para que la puedan ver de nuevo. So the information that's repeat, I just wanted for parents who maybe didn't join us in my previous Coffee with the Principals, I just want to remind everyone, we know school started already and students are attending class every day, minus Friday from 9:40 to about 12:30. So that's when instruction is happening. It's happening live and students have to attend. Attendance does count. In addition to Monday through Thursday, we do have advisory on Friday from 9 to 9:30. Okay. Así que ya como saben, comenzamos la escuela hace como unas 3 semanas. Los estudiantes tienen que estar en vivo en todas sus clases de las 9:40 de la mañana hasta como las 12:30 de la tarde, lunes a jueves. Adicionalmente, los viernes, los estudiantes tienen que estar presentes en su clase de consejería de las 9 a 9:30 de la mañana. After 12:30, teachers are offering tutoring between Monday through Thursday. There are students who get selected to attend, and teachers are sending invitations to students to remind them to attend. And this is based on assessments that teachers are providing on Monday. They essentially grade them and decide what students are still struggling, what students still need support, and they're invited Monday through Thursday. Adicionalmente, todos los maestros ofrecen tutoría lunes al jueves por la tarde, así que después de la 1 hasta como las 4, cada maestro y de cada materia ofrecen tutoría, son como de 30 minutos. Los maestros sí identifican a los estudiantes que necesitan más apoyo basado en los que no estuvieron presentes en la clase, los que no entendieron muy bien la materia. A esos estudiantes los invitan a la tutoría para que los estudiantes participen en tutoría y agarren el apoyo y la ayuda que necesitan. Cuando reciben esa invitación directamente de los maestros, los estudiantes deben de presentarse a tutoría y si no se presentan a tutoría, nosotros les llamamos y les informamos a ustedes. Students, as mentioned, classes do end at 12:30 and we do offer mandatory tutoring. But essentially after lunchtime, which is 1 o'clock to about 4, that's the opportunity for students to practice. They do get practice homework. And they also have assessments that are due Friday. So Friday, we only have class from 9 to 9:30. So essentially they have the entire day to work on assessments. So we've embedded a lot of time. And it's important that they turn in assessments because that gets turned in. And that is essentially their grade for the week. Okay. Adicionalmente, como comentamos, los estudiantes terminan sus clases a las 12:30. Después de ese tiempo, aunque sí ofrecemos tutoría, si ellos no tienen que asistir a tutoría o si no quieren asistir a tutoría opcionalmente, entonces tienen ese tiempo para hacer sus trabajos, sea la práctica o sean los trabajos que deben de entregar para el viernes por la tarde. Maggie Rodríguez, tenemos información sobre los muchachos del 12 al final de esta presentación y les damos esa información.
Let me also add that we do have a weekly scholar organizer for students. It's like a one-stop shop where they can find all the teacher emails, all the teacher Google Voice numbers, their class links, the tutoring schedule, and they can go there and actually find their assignments for the week. So we created this organizer to make things a lot easier for students to find. Okay. También les queríamos comentar y compartir un recurso que creamos este año. Viene siendo un organizador estudiantil para los estudiantes que tiene toda la información de todos los maestros y todo el personal aquí de la escuela, incluyendo los correos electrónicos, los números de teléfono, los salones virtuales de cada maestro también, y adicionalmente tiene el horario de tutoría y los conecta a la página de Google Classroom para cada clase, cada semana, así saben qué trabajos tienen que completar para todas las clases. Así que es un buen recurso para los estudiantes, para ustedes, para que sepan, tengan acceso a toda la información que necesitan en un solo lugar. Pusimos el link en el chat, así que ya tienen acceso a eso. Okay, the other thing I want to talk about now, I know that was kind of a bit of review. I want to talk about attendance. So I am proud to say that we've had a lot of students log on to our virtual classrooms. Our attendance has been very high. I would say above 95% almost every day, which is great, and I am enjoying that students are actually logging on. Where we are seeing some challenges, it's when teachers are asking questions to students. Since we cannot mandate that students have their camera on, we are actually relying that students are there, they're paying attention. And some of the challenges that we've had are students, when a teacher asks students a question, we hear students say, our audio does not work. We've also asked students questions, and although we see them logged on, they are not responding to questions or even responding on the chat. That is not everyone, but we have encountered that in the last 3 weeks. Así que algo que hemos visto estas últimas semanas, antes de todo, estamos muy orgullosas de que hemos tenido muchos estudiantes que sí están metiéndose a sus salones virtuales. Nuestro porcentaje de asistencia ha estado muy alto, así que más de 95% cada día. Pero lo que sí estamos viendo es de que aunque estén allí dentro de la clase virtual, los estudiantes muchas veces no están compartiendo o no están participando en la clase. Así que cuando un maestro le hace una pregunta, no están contestando los estudiantes en el chat o prendiendo su micrófono para poder contestar verbalmente. Y eso es algo donde sí necesitamos un poquito más de apoyo. Nosotros no podemos requerir que los estudiantes compartan su cámara para poder verlos, y por eso mismo es importante que cuando se les haga una pregunta, ¿verdad? Que contesten, ya que eso también viene siendo parte de su calificación. So before I go over what being present means, I want to answer Xochitl's question. She asked, is Friday optional or is it important that students attend? It is an advisory class. It is part of their grade, and students are expected to attend the Friday class as well. Así que hubo una pregunta acerca de que si los viernes son requeridos o si son opcionales. La clase del viernes es requerida, así que de 9 y 9 y media los estudiantes tienen que presentarse, tienen que asistir. Esa viene siendo una clase, reciben crédito y también hay un grado, una calificación asignada para esa clase. So I want to go over a scenario around attendance. So I want us to, for you to know, what does it mean to be present? So let's say a student joins the class. I could see the student name there. However, when called on by a teacher, the student does not unmute himself or herself to speak or does not type in a response. At the end of class, students are expected to turn in an exit ticket to kind of understand where they're at in terms of mastery of that standard and that lesson. The student does not turn in that exit ticket. Do we consider that student present? If we saw their name on there, that they were logged on, for attendance purposes, we will mark them present. However, for their attendance grade, if they didn't respond, if they didn't do their exit ticket, they will not get credit because there's no proof that they were actually engaging with the lesson.
Así que un ejemplo para asegurarnos que todos estemos en la misma página, ¿verdad? Así que un ejemplo viene siendo, hay que decir, un estudiante se mete a la clase virtual, vemos el nombre del estudiante ahí, vemos que está ahí metido y dentro de la clase, pero la cámara y el micrófono está apagado. Cuando el maestro o maestra le llama al estudiante y pide que respondan una pregunta, el estudiante no prende su micrófono para hablar y tampoco agrega la respuesta en el chat. Al final de la clase, el estudiante no completa el boleto de salida para darnos a saber de que entendió la materia. Así que en este ejemplo, se considera presente el estudiante. En términos de asistencia, el estudiante sí estuvo presente, así que lo vamos a marcar presente en términos de asistencia. Pero para su calificación de asistencia y participación, el estudiante no participó, no estuvo presente enteramente, se puede decir, ¿verdad?, en la clase, así que no va a agarrar un 0 para esa calificación ese día. So someone asked, how do I know if my child is participating in class? All parents have access to Power School. And in Power School, if you were to log into your child's account, you're able to see all their grades per class. You're able to see the standard, and it would say participation grade. And right there, you would be able to see if they have a 0, if they have a 1, a 2, a 3, or a 4. We are actually going to have a workshop. I will go over the date at the end of this presentation where Ms. Lisette will teach you how to access Power School and how to be able to navigate Power School to access your child's grades. Así que alguien preguntó, ¿cómo puedo saber si mi hijo o hija está participando en la clase? Ustedes tienen acceso a Power School y allí es donde pueden ver las calificaciones de cada clase y también pueden ver la calificación en detalle, incluyendo la calificación de participación. Va a haber un taller para padres en esta próxima semana, donde Ms. Lisette les enseña cómo navegar Power School y cómo poder encontrar esas calificaciones y esos detalles que andan buscando. Vamos a repasar la fecha más adelante cuando repasemos los próximos eventos que van a tomar a cabo. So to sum it up, if a student logs in and we see their name, we are going to mark them present in terms of attendance for our school. If they don't even show up, you should be receiving a phone call, a Parent Square message. Great. They must do the following. They must be prepared to turn on their microphone when they've asked them questions. We've had students say, our microphone doesn't work. Okay, if your microphone doesn't work, write your response in the chat. So let the teacher know, my microphone's not working. Here's my response. And they must turn in their exit ticket at the end of class to indicate that they were there. And this is how they will get a grade for that period. Así que en términos para un resumen de lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Así que para poder recibir un 4 en términos de asistencia esa semana, un estudiante tiene que asegurarse que esté dentro de clase, metido ahí dentro de clase virtual a tiempo y listo para aprender. También tienen que estar preparados para prender su micrófono. Y tienen que ser preparados para responder a las preguntas que le hace el maestro si es que llaman su nombre. Tienen dos opciones. Si el micrófono no sirve o si no quieren hablar por micrófono, pueden también incluir la respuesta en el chat, pero tiene que ser una de las dos cosas. Y últimamente el estudiante tiene que completar el boleto de salida que les dan cada día en cada clase para asegurarse que el maestro sepa, ¿verdad?, que una estuvo poniendo atención y dos, también para saber qué tan bien entendió la materia el estudiante y si es que necesitan apoyo adicional. Before I transition into the next segment of what we're going to discuss today, are there any questions around attendance? Antes de que continuemos a la próxima sección, ¿hay alguna pregunta acerca de asistencia? I'm going to wait for 30 seconds to look at the chat. Voy a esperar 30 segundos para mirar al chat y si no veo preguntas, voy a seguir con la presentación. Pero si no, de todas maneras, al final tienen la oportunidad de preguntar lo que gusten y aclarar cualquier cosa. So now I want to transition to how do we respond to behavior. Oftentimes we think of behavior in person, but we also
we also experience behavior virtually, and it can happen. So I want to just briefly talk about the steps that the school takes and what your role is in the process if you've experienced this. So how does the school respond to like behavior such as bullying, harassment, or anything else in general? So I want to talk about the 4 steps briefly. Essentially, the steps start with reporting. Then it goes into the discipline stage, reintegration, checking, closing the loop. And if there's a victim in this process, there's a checking and closing the loop, not only with the reporter, but also the victim. Okay. Así que aunque estamos virtualmente, quizás en un ambiente virtualmente no hay muchos problemas de comportamiento, ¿verdad? O preocupaciones de comportamiento o de conducta, pero de todas maneras queríamos repasar nuestro sistema y nuestro proceso para que ustedes sepan lo que es, ¿verdad? Estén claros en cómo es que funciona ese proceso y cuál es el rol de ustedes en ese proceso también. Así que hay 4 partes en ese proceso. El primero viene siendo a reportar. El segundo paso viene siendo la disciplina. El tercer paso viene siendo la integración del estudiante de nuevo, ¿verdad? En la clase, en la escuela. El cuarto paso viene siendo cerrando el caso. Y últimamente, en casos de bullying o en casos donde haya habido acoso de un estudiante o de alguien, ¿verdad? En ese entonces, también para la víctima, tenemos que identificar apoyos para la víctima y también asegurarse que la víctima sepa cuál fue la decisión o resultado del caso. So I could list many behaviors that could happen, but essentially I could list a few behaviors that we address as a school that sometimes can be common, and it depends, but essentially any ditching, forgery, bullying, harassment, inappropriate touching, plagiarism, profanity, assault, or fighting. It's just a range of behavior. But in particular, if there's behaviors that are extreme, and as a parent, you feel inclined to report them, I want to go over the process in terms of how you can do that. Okay, así que hay una variedad de comportamientos, ¿verdad? O comportamientos problemáticos, ¿verdad? Que no son aceptables aquí en la escuela, incluyendo peleas, acoso, vandalismo, diferentes cosas, uso de drogas, y con todo eso, ¿verdad? Si hay un caso, o si en un momento usted tiene una preocupación o quiere hacer un reporte, nosotros queremos asegurarnos que ustedes sepan cómo es que pueden hacer ese reporte también. So oftentimes I know I've had parents come to the school, and typically when they come in, they know when they have a concern, they come and speak to me, but I don't think we've ever really been clear about the process as to what happens. So parents, students, or even staff sometimes wonder, well, like after I report it or after I've named it, what happens? And we identified that as an issue this year. Oftentimes things are reported and people feel that we may not do anything as a school. So one of the things I wanted to do this year, not only with our parents, with our staff, but our students, is be more clear about the process so that you're aware that of the different steps that are taken, like once the report gets made. Así que han habido varios casos donde algunos padres, ¿verdad? Si tienen alguna preocupación, vienen aquí a la escuela, piden hablar con la directora para avisarnos de la preocupación y de cuál viene siendo el asunto, ¿verdad? En ese entonces, a veces los padres se van y no saben exactamente cuál es el proceso o cuáles son los próximos pasos que siguen. Como escuela hemos identificado, ¿verdad?, con nuestros padres, con nuestros estudiantes y con nuestro personal también, de que muchas veces ese viene siendo lo que uno siente, ¿verdad?, lo que sentimos. Sentimos de que ya que después que se hace un reporte, quizás uno por no saber cuál es el proceso, cuáles son los pasos que siguen, siente uno que nada sucedió después de que ese reporte fue hecho. Así que hoy nos queremos enfocar un poco más, y el enfoque de este año también va a ser asegurarnos que todos sepamos cuál es el proceso, cómo podemos reportar y cuáles son los pasos que siguen después de un reporte para que estemos todos en la misma página y en el mismo entendido. So the first step that happens, like if someone has something to report, something they're concerned about,
It's the reporting stage. So in that stage, who would you report to? You would report to administration. It could be myself. It could be any administrator, Ms. Salazar, Mr. Graves. How can you report? You can report in a variety of different ways. You can report in person. You can email one of us. You can do it anonymously. And the way you can do this, we've actually created this year a Tajima High incident report, which allows you to make a report without writing your name. Oftentimes, students don't feel comfortable reporting because they are scared about the reporting process. So we created this form this year so that those reports, if they wanted to be anonymous, they can. In addition, if you feel that you've reported something and the school has not done anything about it, there's something else called ethics point, which means this report goes strictly to the district and my supervisor will get it and work with me on this incident. This is ethics point, and how to access ethics point is in the parent handbook that's in our website. However, you will also get access to this presentation where you're able to see the name of the reporting of the form and essentially where to report if you don't feel the school has done anything. Okay. Así que para poder reportar, antes de todo es importante saber a quién puede hacer un reporte, con quién puede hacer un reporte. Así que se puede hacer con Ms. Díaz, nuestra directora, conmigo, con Mr. Graves, nuestro subdirector. Ustedes pueden hacer un reporte verbalmente, así que al venir a hablar con nosotros por teléfono, por email también, pero también este año lo que hicimos es creamos una forma para reportar incidentes donde uno puede entregar ese reporte anónimamente sin tener que reportar o compartir su información de usted, su nombre y todo eso. Ese link para poder encontrar acceso a ese reporte a través de internet va a estar incluido en nuestra presentación. Adicionalmente, si es que ustedes sienten en algún punto que reportaron algo y no están muy satisfechos con la respuesta de la escuela, también pueden ir a una página que se llama Ethics Point, que es a través de la alianza, y pueden reportarlo ahí. En ese entonces, ese reporte va directamente a la oficina central y el superintendente, que viene siendo el supervisor de Ms. Díaz, trabaja con ella para poder responder a ese asunto, a esa preocupación. Okay. So after the reports are made, we classify behavior in different tiers. There's tier 1 and tier 2 behavior, which is essentially something minor. If we're at the school site, it could be something as simply as student doesn't stop talking, student refuses to do the work, there's profanity. And then you have tier 3 behavior, which is like extreme behavior. It could be like drugs, alcohol, harassment, bullying. Tier 1 and Tier 2 behavior, Ms. Salazar works with those students. And Tier 3, which is something more severe, Ms. Salazar begins the process, but eventually it goes to me. And essentially what happens is we connect with the student. We have a conversation to try to find out what is happening. We have a reflective conversation. We review expectations. Depending on the behavior and the severity, we contact parents. We have a parent conference, and we identify any needs and any supports needed. If it's something that's super extreme, that's a tier 3 as mentioned, and it's with me, and I have to essentially get statements from different parties. I began collecting evidence. We began the investigation process. We also contact our parents. If need be, we do contact the police and we do contact DCFS. Okay. Así que cuando estamos aquí en la escuela, los asuntos de comportamiento vienen siendo están en diferentes categorías, categoría nivel 1, 2 y 3. Las que están en nivel 1 y 2 vienen siendo cosas que no son tan graves. Por ejemplo, un estudiante que se está yendo al baño, saliendo del salón sin permiso, un estudiante que anda diciendo malas palabras en clase, pero después de ahí tenemos comportamientos, ¿verdad? Problemas de conducta que son categorizadas en el nivel 3 y esas vienen siendo más graves. Puede ser algo relacionado a las drogas, relacionado a bullying, relacionado a acoso, cosas así. Cuando son las que están en el nivel 1 y 2, yo soy la que responde a
a esos incidentes. Cuando son de nivel 3, que son un poco más graves, yo comienzo ese proceso, pero últimamente mis días, la directora viene siendo la que responde a esos incidentes y la que hace la decisión. Cuando un estudiante lo mandan a la oficina, hay un proceso allí, así que antes de todo el estudiante tiene que completar una reflexión en papel donde reflexionan en su conducta, nos explican el por qué, lo que estaban pensando, lo que estaban sintiendo, quién fue afectado. Después de que llenan esa forma, tienen una conversación conmigo y después de ahí identificamos cuáles son los próximos pasos, si es que debe de haber una conversación con un maestro, con otro estudiante, con los padres. Si es necesario, les informamos a los padres. Si es necesario, hacemos una cita con los padres y todo eso. Claro, ya cuando es más grave, todos esos otros pasos no son opcionales, son necesarios. Es necesario involucrar a los padres y también ahí, si es requerido, Ms. Díaz empieza a colectar la evidencia, ¿verdad? Empieza a colectar los testimonios de las diferentes personas que fueron parte de ese incidente. Y si es necesario, tenemos que comunicarnos con la policía, con el Departamento de Servicios Sociales, con el equipo de evaluación de salud mental para poder apoyar y poder responder a esa situación. As a school, we use a form called the LAUSD Suspension Expulsion Matrix. And essentially that matrix, which you also have access to in the handbook, has different categories. Those categories, for example, if it's a category 3 behavior, and in that matrix, you're able to see like the categories, the behaviors. Category 3 would be something that's broad principal discretion. Category 2 is student offenses with limited principal discretion. Category 1 is student offenses with no principal discretion. So one of the things that I want to name there, depending on the category, not always am I able to suspend students if like, just because it is like an extreme behavior. I actually have to follow this matrix. So my actions are oftentimes taken by this matrix and the guidance that it provides me. If we do get to the point where we suspend a student, there has to be a parent conference once the student returns. Okay. Así que nosotros como escuela seguimos una tabla y seguimos la guianza de el Distrito Escolar de Los Ángeles. Ellos tienen una tabla y una forma donde tienen ahí 3 diferentes categorías en términos de suspensión y expulsión. Y allí en esa forma indican esos tipos de comportamiento para aquí se puede suspender. Si cae bajo la categoría 3, esas ofensas, ¿verdad? Se puede suspender para esas ofensas, pero últimamente tiene discreción la directora. Cuando son categoría 2, ahí ya se puede suspender, pero la directora tiene... la discreción de la directora está un poco más limitada y últimamente para las ofensas que caen bajo categoría 1, para esas ofensas o esos comportamientos, ¿verdad? Ahí es donde se tiene que suspender, quizás expulsar al estudiante y allí la directora no tiene ninguna discreción, ella tiene que seguir lo que está ahí. En el caso de que se suspenda a un estudiante, siempre debe de haber una conferencia con el padre al regreso del estudiante a la escuela. One of the things that I want to name here, so oftentimes, like if something's reported to me, let's say an incident with another student, the actions that we take with that student, whether if the student gets suspended or if we had to call the police for that student, that's all confidential. So if a parent comes back and asks me, well, what happened to that other student? I can go over generally the steps and assure you that something as a school got done following essentially following the matrix that we have and the guidelines, but I can't give specifics and I can't give detail about that specific student to another parent. So I just wanted to name that. Así que 2 cosas quería comentar antes de todo. Toda esta información que estamos repasando está disponible en el libro que les damos a todos los padres y los estudiantes al principio del año. Ese libro, el handbook, está disponible en nuestra página de internet, en nuestra página de la escuela, así que ahí pueden encontrarlo en inglés y en español. Y 2, muchas veces padres quieren saber, bueno, qué fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó con el otro estudiante? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Desafortunadamente, nosotros no podemos compartir los detalles de cuáles fueron las consecuencias para el otro estudiante debido a
porque es algo confidencial, ¿verdad? No podemos compartir esa información, pero lo que sí podemos compartir es, podemos repasar ese proceso de nuevo con ustedes, ¿verdad? En ese entonces y decir, ustedes hicieron el reporte, nosotros hicimos esto y esto, esos fueron los pasos que siguen, y simplemente repasar eso. Pero igual, ¿verdad? Tenemos que respetar lo que viene siendo privado y no podemos compartir información que es confidencial. If there's a victim in the process, for example, a student who has been harassed or who has been bullied, our school counselors and school psychologists offer supports to the victim. The supports that are provided are regular check-ins, in-school counseling with our counselor or with our school psychologist. If we do not have the services at our school site to support our student, we also refer students to outside counseling and outside supports. Okay. Así que cuando hay una víctima o alguien que fue lastimado por la conducta o el comportamiento de otra persona, tenemos apoyos aquí en la escuela disponible para esos estudiantes también. Así que los podemos conectar con consejería aquí con nuestra psicóloga o con uno de nuestros consejeros. Podemos referirlos a una agencia donde pueden recibir terapia o consejería también. Y esos son algunos de los apoyos que tenemos disponibles para las víctimas. And lastly, after all of this, there's a last step, which is the step that I feel as a school we could get better at, and this is what I'm committed to this year, is essentially closing the loop. So once someone has reported an incident, we are committed to following up with the person who essentially reported. If I know who you are, if it's confidential, it's hard to report back. But if it wasn't confidential, we are committed to reporting back to those who reported to let them know of the actions we took while also keeping confidentiality. And in addition, if it was a student who was a victim and they reported, our school counselors are going to commit to checking in with the victim and ensuring that the supports that we put in place are the right supports for the victim and that they feel safe at our school. Así que últimamente el último paso en este proceso viene siendo cerrando el caso y asegurándonos de que todos se sientan bien con el proceso y el resultado del reporte. Así que si la persona que hizo el reporte compartió su nombre, nosotros podemos ir para atrás con esa persona y comunicarles de cuáles fueron los pasos que tomamos como escuela, al mismo tiempo asegurarnos que no estemos compartiendo información que sea confidencial. Y últimamente, si hubo una víctima en ese proceso, ¿verdad? Asegurándonos que la consejera o la psicóloga hable con la víctima y se aseguren de que la víctima se sienta bien, se sienta segura y cómoda aquí en la escuela y también de que hayamos tenido los apoyos apropiados aquí en la escuela. Okay, so before I answer any questions here, before I answer the previous questions that I read, I am curious if there are any questions around our process. Así que antes de que contestemos a las preguntas, queremos ver si es que hay alguna pregunta acerca de nuestro proceso. Okay, if I don't see any questions, I'm going to go back to actually answer 3 questions that I saw. So, Maria Perrucho, you asked about the internet. So essentially, they came to pick up one of our routers, but it's cutting off. Currently, as a school, those are the routers that we have been provided from our district to provide to students. And other than those routers, I mean, the one thing we could do is support with exchanging for another one. But those are the only routers that we have. And I don't even know if it's routers. What are they called? The hotspots that we have at the school to support students with internet. Así que señora Perucho había preguntado acerca del hotspot que agarró de la escuela. Dijo que no está funcionando muy bien la cajita. Así que simplemente eso fue lo que nos proveyó el distrito y lo que tenemos disponible. Si quiere pasar por la escuela y cambiarlo por otro, podemos hacer eso. Pero también para que sepa más adelante vamos a compartir recursos de internet más que son baratos también si quiere explorar esas opciones.
Rosa Moreno, you wanted to, so the question she asked is, how do I know if my son's participating? So there are a few ways that you can find out. One of them is emailing all his teachers. So we have shared that contact information, but it's also in the virtual, what is the student tracker called? The organizer. The organizer for students. So you're able to see all their contact information. As mentioned, Ms. Liseth is also going to go over, have a presentation. And I'll share with you the date at the end of this presentation around like how to navigate Parent Square. Then if not emailing, then the other option is connecting with the counselor, connecting with the office, and we can support to identify if your son or daughter is participating. But the easiest way would be contacting the teachers directly. Okay, así que señora Rosa había hecho una pregunta acerca de cómo puede saber si su hijo está participando, y si está entrando. Así que antes de todo, como mencionamos, puede meterse a la página de Power School y puede ver las calificaciones de asistencia y participación para asegurarse que sí está participando y mantenerse al tanto de todo. Igual pusimos el link del organizador, lo voy a poner otra vez. Si va a esta página, va a encontrar la información de todo el personal aquí en la escuela, así que se puede comunicar con los maestros de su hijo y hacer esas preguntas para asegurarse de que sí está participando y sí está haciendo lo que debe de hacer. Igual, si no agarra esa información directamente o todavía tiene preguntas, puede comunicarse aquí con la oficina o con el departamento de consejería para asegurarnos que le contestemos sus preguntas. So I have some updates. You may have already received that this week, but the district decided to extend our virtual learning cycle until October 9th, as presented in previous coffees with the principals that I've had, or like the meetings. They're essentially looking at it from every 5 weeks. They're looking at every 5 weeks and deciding if we're going virtual, if we're going hybrid. So as mentioned previously, our governor announced that schools can only physically reopen this fall once the county in which they operate have been off the state's COVID-19 monitoring list for 14 days. So because we are not, we had to extend until October 9th. In addition, we're going to continue to monitor, and if we happen to be off that list by October 9th, then we will start with a hybrid model. Our district is using the county health officials' guidance to determine when we will reopen in our hybrid model. And then we as a school currently have been working on creating a system of phases. So essentially, we have different phases where phase 1 starts with a small group of students. Phase 2 starts increasing the amount of students that we have. And essentially, we have 5 different phases where we are increasing the number of students on campus. As of now, our district is taking the approach of starting with the students who are struggling the most in phase number 1. Okay, así que como quizás ya escucharon ustedes, extendimos el aprendizaje remoto hasta el 9 de octubre. Y esto viene siendo con la guianza del estado, la guianza del condado también. El gobernador de California anunció de que no va a dejar que abran las escuelas físicamente, ¿verdad? Hasta que nos aseguremos que nuestro nombre no está en la lista que están monitoreando por lo menos por 2 semanas, así que por lo menos por 14 días, ya que lleguemos a ese punto donde no estamos en esa lista de peligro, se puede decir, por 14 días. Entonces ahí podemos considerar, ¿verdad? Si es que estamos listos para poder abrir. Vamos a estar evaluando eso cada 5 semanas. Igualmente, ya que empecemos a abrir y ya que nos transicionemos a un modelo híbrido donde estamos haciendo combinación de aprendizaje remoto y aprendizaje en persona, vamos a comenzar en pasos, ¿verdad? Así que en la primera fase sería un grupo pequeño de estudiantes, así que un porcentaje pequeño de 10% de todos los estudiantes aquí en la escuela, y poco a poco vamos a ir aumentando esa cantidad y agregando más estudiantes, porque tenemos que asegurarnos que la seguridad y el bienestar de todos sea lo más importante. As we get, because that date has been extended to October 9th, we are currently monitoring the grades of students. As mentioned, we will start with a small group of students. And as we get closer to reopening,
And as we get that guidance and that okay, we will share with you the specific steps that we will take, who's part of our hybrid program, and essentially all the operations that are going to take place at the school site so that you know what we're doing on our end to keep students safe. Okay, así que cuando ya estemos listos para regresar, ¿verdad? Vamos a empezar a identificar a esos estudiantes a quien vamos a invitar a venir en persona, basado en calificaciones, basado en los datos que tenemos y todo eso. Nosotros nos vamos a mantener en comunicación con ustedes mientras estemos recibiendo guianza de la alianza, ¿verdad? Pero cada cinco semanas es cuando vamos a tener una actualización en términos de que si es que van a extender el aprendizaje remoto o si es que ya poco a poco nos vamos a ir transicionando para poder regresar en persona. Okay. So I want to, before I answer any questions that I saw, do we have any questions around our virtual cycle, its extension, and our reopening? Antes de que continuemos y que abramos o contestemos preguntas, queremos saber si tienen alguna pregunta en términos de el aprendizaje remoto, ¿verdad? Nuestro sistema virtual o los pasos para poder abrir y poder regresar. Okay, so I will start with, so someone asked, is the school offering intranet? We do have a few hotspots for students who cannot get intranet. What I do want to name, though, because those hotspots are the ones that our district has given us, we cannot control how strong that intranet is. So what I've said to like students and families that I give hotspots to is if you cannot for whatever reason get your own intranet that is probably much stronger, then we would give those hotspots. So I would recommend to a family that can actually purchase it to actually get their own internet, just because I know these hotspots are not as strong. Okay, así que alguien había preguntado si es que estamos dando internet, así que el distrito sí nos dio unas pocas cajitas de hotspot, pero esas hotspots no se comparan al internet que uno puede tener en casa, ¿verdad? Así que el hotspot simplemente lo tenemos disponible para la familia o el estudiante que simplemente no puede pagar o no puede agarrar internet en casa. El internet que uno tiene instalado en casa viene siendo mucho más rápido, mucho más fuerte la conexión y todo. Así que los hotspots, está limitado la cantidad de tiempo que pueden usar el estudiante, así que no se puede usar para jugar juegos, no se puede usar para cualquier cosa, simplemente para el trabajo escolar, y solamente debe de ser es suficiente como para un estudiante al tiempo, ¿verdad? No pueden tener diferentes aparatos conectados al hotspot porque eso no viene siendo el propósito, porque va a ser mejor para el estudiante y va a ser mucho más fuerte la conexión también. So someone asked if a student's not working too well, if a student's not working too well, can my son or daughter be marked absent if they were present? So if the internet, if the internet is faulty. So if a student logged in to the class and their intranet is faulty and not working and they automatically disappear, it could be that the student is marked absent. So my recommendation would be for the student to actually email the teacher after and let them know what happened, in addition to requesting the assignment or whatever was happening in the class. If your daughter or son did actually name for the teacher that they were there and they marked them absent, it could happen a mistake, but they shouldn't be marked absent. So my recommendation now is that they email the teacher and let them know I was present. I'd let you know my internet wasn't working, and you still marked me absent. Can you please change my attendance? And if they're marked tardy, that still counts them as present. Yeah, and if they're marked tardy, means that they arrived late. But if there's a tardy in the power school, it still counts them as present. It just says that they arrived tardy. Okay. Así que alguien tenía una pregunta acerca del internet, si el internet está fallando y
y quizás por eso su hijo o hija, ¿verdad? Lo marcaron ausente porque no estaban ahí cuando le llamaron el nombre. Recomendamos que el estudiante se comunique con su maestro o maestra, ¿verdad? Para decirles, mire, si estaba presente, pero igual con que hagan el trabajo, el boleto de salida, ¿verdad? También va a saber el maestro o maestra que estuvieron ahí presentes y estuvieron poniendo atención a la materia. Igual, si los marcaron tarde, si tienen una tardanza y están viendo eso, la tardanza simplemente indica de que entraron un poquito tarde, pero sí los está marcando presente, así que la tardanza no es lo mismo que una ausencia. So I saw someone ask, how long does the process take once you make a report? I would say it depends. If it's something that's a minor behavior, the process should not take long. However, if it's something like major where we need to do investigations, let's say we do need to connect, with police, it depends on how long they take. And essentially, oftentimes, like once it goes to police, we have no control. So I think what we as a school need to do there and then, because I think that's what's happened and that has been the missing piece, is inform you that that case has been taken by police versus just us knowing that it got taken and not reporting back to the families or the students. Okay. Alguien preguntó cuánto toma el proceso de hacer un reporte. Si se está refiriendo al simplemente llenar el reporte, la forma no se toma más de unos 3-5 minutos para llenar el reporte, pero después de ahí, en términos del proceso, después de que hace el reporte, ¿verdad? Todo depende en la situación y la gravedad del incidente. Si es algo serio donde tenemos que reportarlo a la policía, entonces después de que está involucrada la policía, ellos deciden, ¿verdad? Está en las manos de ellos son los que deciden cuáles son los próximos pasos y ya están en las manos de ellos, nosotros no tenemos ningún control, así que todo depende de la situación, pero lo que podemos hacer es que si ese es el caso y eso sucede, es simplemente informarles de que ya la autoridad entonces viene siendo los que son responsables y los que están respondiendo y que ya está fuera de las manos de la escuela. So there's a question around reopening. So they asked, once we get the green light from the governor to start, will it take place over the rest of the year, or will it be a review every 5 weeks? So ideally, as a district, what we do hope is that once we reopen, since I mentioned we will start small, is that we continue to increase and hopefully reopen for the rest of the year, with eventually becoming normal again, where everyone comes to school. But let's say for whatever reason, we start in October and we started with our small phases. But let's say December, the numbers spike up really high and we get guidance that we have to shut down as a school, we would have to shut down. So we're going to keep reevaluating on like the numbers, the data, and essentially like our goal is to continue increasing the number of students that do come to our school. But it's essentially dependent on the guidance that we get from our district. Okay. Alguien preguntó que después de que ya nos den permiso, ya no estemos en la lista de peligro, ¿verdad? De COVID-19, si es que vamos a poder regresar para el resto del año o si es que vamos a estar vamos a estar evaluando de nuevo cada 5 semanas. Y lo que dijimos es que todo depende. Por ejemplo, si nos dicen que para octubre podemos comenzar con un grupo pequeño de estudiantes, pero después de ahí en diciembre hay que decir, hagan más casos de coronavirus, entonces quizás nos digan, ok, ni modo, tenemos que regresar otra vez a un modelo completamente virtualmente hasta que ya estemos de nuevo fuera de peligro, ¿verdad? Así que todos estamos tomando todo día por día, estamos esperando en la guianza del distrito, en la guianza del gobernador también, y tenemos que ver, ¿verdad?, cómo sucede todo, pero siempre en mente que el bienestar y la salud de todos es la prioridad ahorita. Someone asked, how do we complete the exit ticket? Essentially on Monday and Tuesday, after every class, some teachers allot 5 minutes at the end of class. Some teachers assign it after the class is over. And since students end at 12:30, they have the opportunity to do the exit ticket the rest of the day. So it depends by class. We try to embed them in class, but the classes are so short that sometimes they get pushed from 12:30 and on, which students have that time to complete that practice. Okay.
Así que alguien preguntó cómo se hace el boleto de salida, así que los lunes y el martes, muchos maestros durante los últimos 5 minutos les dan tiempo a los estudiantes para que completen el boleto de salida, que se hace a través de una forma de Google, ¿verdad? Están llenándole ahí como una encuesta, se puede decir, pero otros maestros se los dan a los estudiantes para que lo hagan inmediatamente después de clase, así que todo depende y eso viene siendo el lunes y el martes. Yeah, so someone wrote around having internet issues over the summer, and a teacher essentially stating that it was their responsibility to be ready. So I know this may have happened over the summer. We were still trying to gauge what was happening, like some of the errors that may have happened. At the beginning of this year, before we actually started this academic year, we did work with our teachers during professional development. And we talked about being understanding of students. We do know that there's internet issues. Even in my own home, my internet is always cutting off when I'm having meetings, and we know it's hard. I think what I would do as a parent, just recommend your child that if they're having issues for whatever reason, it cuts off or they can't hear it, that they let the teacher know, because oftentimes it cuts off, and if they just happen to leave, then we mark them absent. We don't know what happens. If a student's being responsible and they let us know and they're still marked absent, then you can connect with me. You can connect with our counselors to make sure that we correct that. Así que vimos los 3 comentarios acerca del internet, así que parece que es el hijo, ¿verdad? Tomó 2 clases de verano, no sé si hayan sido clases de colegio o a través de escuela de verano, pero esencialmente el maestro en ese entonces, ¿verdad? Les dijeron que tenían que estar listos y tener incluyendo el internet para poder hacer el trabajo, así que dijo que aprendió de esa experiencia y que ahora se está asegurando de que tengan internet, así que aprecio mucho, ¿verdad?, que haya tomado eso. Entendemos nosotros como escuela también de que a veces sí falla el internet, hasta en nuestras propias casas a veces falla un poquito, se congela la computadora un poquito, así que si eso sucede, simplemente que se comunique el estudiante con los maestros para que sepamos y para que podamos seguir apoyando también. Someone asked, if students come back, will they be asked to take a COVID test? As of right now, we have not been told about testing. However, we do have a protocol in place where we are going to check temperatures. We're going to ask students questions. We're going to require that they have masks. If their temperature it's above 104.4, if they've shared they've had symptoms, we will not allow them to come to campus. So we have a whole protocol in place, which is very similar to the many places that you go. They're checking temperatures. They're ensuring that we keep our 6 feet distance across the entire school. So we have that in place, but the COVID tests are not required as of now. The only thing I want to add to that, if a student does display the symptoms, so for example, if they have a fever and they're coughing, or if they have just some of those symptoms and they're not able to enter school, they will be required at that point to take a COVID test, and they will not be allowed to return until they show us that the test has come back negative. Así que alguien había preguntado si cuando regresen los estudiantes van a tener que tomar una prueba de COVID. Así que ahorita eso no es un requisito, pero en el caso, para que sepan, cuando regresemos en persona, si vamos a estar tomando temperaturas, si vamos a estar haciendo las mismas preguntas que hacen en otros lugares, ¿verdad? Para asegurarse que no hayan tenido contacto con alguien que tenga un resultado positivo. En el dado caso que un estudiante tenga fiebre o que esté demostrando esos síntomas, ¿verdad? En ese caso, nosotros como escuela tenemos que tratar a ese estudiante y asumir de que quizás tiene COVID. En ese entonces no va a poder entrar a la escuela, se van a tener que irse a casa, van a tener que tomar una prueba de COVID y no van a poder regresar hasta que nos indiquen, nos enseñen la prueba que la prueba salió negativa. So someone recommended that we remind our teachers to check their emails. I will definitely do that, and we do it often. So my recommendation to you, if your child is sending emails and teachers are not being as responsive, we usually the etiquette, or like what we've asked our teachers, is that they respond within 24 hours. So our teachers do have other responsibilities, so they won't be responding if like an hour later or 2 hours later. We've asked everyone that they respond to the emails
within 24 hours. If the teachers have taken beyond those 24 hours and you have not gotten a response, please connect with myself, please connect with Ms. Salazar or with the office, and they will connect with the teacher directly. Okay, así que alguien dio un consejo y una recomendación que por favor les pidamos a los maestros de que respondan a su email regularmente, así que sí les damos recordatorios a ellos, pero si en caso que tengan una pregunta, una duda y quieran comunicarse con alguien y agarrar una respuesta más inmediatamente, por favor llamen a la escuela o comuníquense con una de nosotros. Sepan que con los emails pedimos a los maestros de que respondan dentro de 24 horas, así que quizás si les toma un poquito de tiempo, si están adentro de la clase o algo, no pueden estar respondiendo inmediatamente. Si es algo urgente, por favor, mejor llamen a la escuela. Someone asked, my son, they marked up absent in period 6. So my recommendation, like if that mistake happens, please connect with the schools to ensure that we correct that absence. Okay. Alguien indicó de que marcaron a su estudiante ausente durante el 6º periodo. Por favor, comuníquese con la escuela si fue un error. Y también recomendamos de que el estudiante se comunique con los maestros. Vi el comentario también de Ira Maldonado, en términos de las clases. Si fueron clases de colegio, así que cuando ofrecemos las clases de colegio, sí quiero aclararte que estamos promoviendo las clases de colegio, pero los profesores son profesores del colegio y nosotros desafortunadamente no tenemos control, no tenemos, es un sistema diferente porque es todo ofrecido directamente del colegio, así que no sabemos quiénes son los profesores, ¿verdad? El sistema de calificación va a ser diferente, las expectativas también van a ser diferentes porque son clases a través del colegio directamente. Okay, so if there are no more questions here, I just want to go over just important information and updates. The week of September 7th, which is right around the corner, we do have a holiday on Monday, but students will have classes on Tuesday, Wednesday, Thursday. There's going to be a slight revision of the schedule. We will go ahead and send it to students and to parents via Parent Square. Okay. Así que va a haber un día festivo el 7 de septiembre, no va a haber escuela, así que el horario para esa semana va a ser un poco diferente. Vamos a enviarles este nuevo horario para esa semana a los estudiantes a través de correo electrónico y a los padres a través de Parent Square. Right. So other parent workshops that we are going to offer. I know our senior counselors sent graduation progress letters last week, so you should be getting those soon. They will be reviewed in upcoming grade level meetings, and we will share those dates with you via Parent Square. She's also having, our senior counselor, a senior parent meeting on Thursday, September 3rd, in English from 4 to 5. In Spanish from 5 to 6. And this will give you all the updates of senior year and how we're going to support your child to make sure that they are successful, that they can apply to college, to financial aid. So we really recommend that you join. It's going to be via Zoom so that you can see the PowerPoint. If this is something that's new to you, please encourage your son or daughter to join with you. And if you cannot attend, these will be recorded and we could share them with you so that you can access them. Lastly, on September 10th, Ms. Lisseth is going to lead a session on how to use Power School and Parent Square. It's going to be in English from 3 to 4 and in Spanish from 4:30 to 5:30. Once again, if you cannot make it, they will be recorded. Okay. Queríamos repasar algunos recursos para padres y talleres para padres, así que antes de todo mandamos cartas de progreso de graduación a todos los grados, así que el grado 10, 11 y 12, con información individualizada para todos sus estudiantes, indicando cómo van ellos en su progreso hacia graduación. Esta información la vamos a repasar durante juntas con padres para cada grado y les vamos a mandar esas fechas pronto. Adicionalmente, para todos los padres que tienen un estudiante en el 12º grado, este año viene siendo muy, muy importante y vamos a tener una junta el próximo jueves 3 de septiembre. En inglés va a ser de las 4 a las 5 y en español va a ser de 5 a 6. Esto va a ser a través de Zoom, así que por favor asegúrense de que estén ahí con nosotros, que agarren esa información. Les vamos a mandar el link a través de Parent Square y también se lo vamos a enviar por correo electrónico a los estudiantes. Y últimamente,
próximamente, el 10 de septiembre, Miss Lisette va a dar un taller para enseñarles cómo navegar Power School, cómo navegar Parent Square. Va a ser en inglés de 3 a 4. Va a ser en inglés de 3 a 4 y va a ser en español de 4:30 a 5:30. So before we give more information, I know someone asked if teachers have 24 hours to respond, do we give students 24 hours if they don't understand tutoring? So right now, teachers have office hours Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday every day for 30 minutes. So if a student does not understand homework or has a question, they can actually join daily to ask teachers the question. So they can, if they don't want to email, they don't have to. They could just join the office hours. So that opportunity is there for them to get clarification. Okay. Así que alguien preguntó que si los maestros tienen 24 horas para responder, si los estudiantes también tienen 24 horas para hacer sus tareas. Y la respuesta es sí, ¿verdad? Los estudiantes tienen, así que todos los trabajos, por ejemplo, el trabajo del lunes y el martes no lo tienen que entregar hasta el miércoles. Y después de ahí el trabajo del miércoles y el jueves no lo entregan hasta el viernes, ¿verdad? Pero los maestros, como mencionamos, tienen tutoría disponible lunes a jueves, así que si los estudiantes tienen alguna pregunta, en adición de mandarles un correo electrónico a los maestros, recomendamos que entren a las horas de tutoría y que hagan esa pregunta en ese espacio, ¿verdad? Para asegurarse que agarren esa ayuda también. Okay. And I highly recommend it. Our teachers often say that they send invitations to students, that they're there waiting, and not many students join their office hours, so the teachers are there. So if your child is having a hard time, the tutoring is available essentially from like 1 to 4 for different subjects. So have them join so they can get that extra support. Y simplemente, por favor, pídanles a ellos y promuevan esa oportunidad. Díganle que vayan a tutoría para que agarren ese apoyo adicional. I know this is a lot of dates. So as mentioned, this PowerPoint is going to be shared, and we will also post on Instagram and Facebook. But there's a center called GRID at El Centro del Pueblo, and they're actually providing Spanish presentations for parents on the following topics during the month of September and October. So essentially, they're going to provide presentations on sexual harassment, media impact on gender roles and violence, and trauma-informed presentations. If you're interested, we will be sending messages to you. Okay. Así que el programa de GRID en el Centro del Pueblo está ofreciendo talleres adicionales para los padres en español. Y es una oportunidad para aprender esa materia y tener una conversación acerca de esos temas muy importantes. Van a haber diferentes talleres a través del curso de septiembre y octubre. Ya vieron algunos que tomaron a cabo, incluyendo los temas de acoso sexual, el impacto de la media, la televisión, las redes sociales en la violencia y los diferentes comportamientos de hombres y de mujeres, y también presentaciones acerca del trauma y el impacto que tienen las personas. Y esa información, como dijimos, vamos a compartir la presentación con ustedes, y también todo está disponible en nuestra página de Instagram y de Facebook. I want you to know that for students, we're also offering workshops. We know that our students need a lot of support, so we are actually sending this information to them via email, via Instagram. But some examples of workshops that we're offering this month of September for students are how to be successful in a virtual setting, mental health overview, college options and the 4 systems of higher education, suicide prevention, how to navigate like our Naviance and the opportunity to do college exploration, coping with the real world. And on Friday, September 14th, we're going to have a school-wide assembly where we have Wolverine of the Month, which we essentially, students get nominated. We're going to have raffles for attendance, for work completion, and counseling workshop participation. Okay. En términos de los estudiantes, tenemos diferentes talleres y oportunidades para ellos. Este viernes vamos a tener uno en particular para los estudiantes del 9º grado para enseñarles cómo navegar a high school virtualmente, ¿verdad? Y en inglés va a ser a las 9:30.
Y también vamos a tener esa presentación para los estudiantes a las 11 en español, para los que mejor entienden el español, ¿verdad? Y se sienten más cómodos agarrando la información en ese idioma. Adicionalmente, cada viernes a las 2 de la tarde tenemos talleres para los estudiantes. Este viernes va a ser acerca de la salud mental y el próximo viernes va a ser acerca de las diferentes opciones de colegio. Aquí en California y fuera de California, otros temas va a ser sobre cómo prevenir el suicidio, cómo navegar esos tiempos difíciles. Y últimamente el 4 de septiembre, así que no este viernes, sino que la próxima semana, vamos a tener una asamblea donde vamos a reconocer a los estudiantes por todo su esfuerzo y por todo el trabajo que han estado poniendo de su parte, ¿verdad? Esas últimas semanas. Así que celebramos a estudiantes, los Wolverines del mes, así que nuestros estudiantes del mes son nominados por nuestros maestros. Los vamos a celebrar y anunciar en ese entonces. Y también tenemos una rifa. Cada vez que un estudiante tiene asistencia perfecta cada semana, entramos su nombre a la rifa. Cada vez que entregan todo su trabajo cada semana, agarran su nombre, lo metemos otra vez en la rifa. Y cada vez que participan en un taller de consejería, como los que acabo de mencionar, también agregamos su nombre a la rifa. Así que entre más cosas buenas están haciendo, más oportunidades tienen de agarrar un premio. I also want you to know that our senior counselor began and is beginning her work with our seniors to support them with college. The college applications have opened, so students can start applying. She's having a presentation on Thursday, which is today, the 27th, to go over the UC application overview between 2 and 3 for students. An invite has been sent to them. In addition, she's having additional workshops throughout the semester to support with the college process. Okay. Así que Ms. Castillo viene siendo nuestra consejera del 12º grado este año y como habíamos mencionado anteriormente, vamos a tener una junta específicamente para los padres del 12º grado el próximo jueves, así que vamos a darle esta información en más detalle, ¿verdad? Y vamos a hablarlo más lentamente también, pero para que sepan, ya están abiertas las aplicaciones de colegio, los estudiantes ya han comenzado a aplicar. Ms. Castillo va a tener una presentación hoy acerca de la aplicación del sistema UC y después los talleres para los estudiantes que son elegibles para aplicar a ese sistema van a comenzar la próxima semana. Van a haber talleres lunes a jueves. Los estudiantes, este año tenemos 75% de nuestros estudiantes son elegibles para aplicar a los UCs, que es estamos muy orgullosos de ese número y ese porcentaje. Así que ya que vienen siendo como 60 estudiantes, vamos a dividir esos 60 estudiantes a través del curso de 4 días. Les vamos a asignar un grupo y en esos días ellos van a tener 1 hora con ella para poder ir llenando su aplicación juntos y hacer preguntas mientras van llenándola. Okay. Así que todos esos apoyos están ahí. Quiero que sepan, eso simplemente viene siendo para la aplicación UC y después de ahí vamos a comenzar con la aplicación Cal State y después la aplicación para las escuelas privadas y después para el colegio comunitario. Así que el apoyo está ahí y vamos a comunicarnos con ustedes en términos de a cuál grupo está asignado cada estudiante para que ustedes sepan cuándo debe de estar su estudiante ahí para poder llenar sus aplicaciones. Do you know anything about this? No va a haber, así que hubo una pregunta acerca de SRLA. Ahorita no están permitiendo que nos juntemos en persona, ¿verdad? No están permitiendo los deportes, así que no va a haber SRLA este año, desafortunadamente. I now want to continue with other opportunities that students have. We are essentially giving students the opportunity to actually take college classes via LACC. One of the classes that they're offering is American Sociology, American Social Problems. If they're interested in taking the course, I know Ms. Castillo has sent this information to students, but essentially applications are due next Friday. And they need to apply really soon because the time is ticking and we don't have that much time. They're also offering, I believe this is a Chicano Studies course via Salef. So this is also an opportunity that students can take to take college courses.
Okay, así que hay otras oportunidades que queríamos compartir con ustedes. Ahorita estamos ofreciendo la oportunidad de que los estudiantes se apunten para tomar una clase de colegio virtualmente. Así que la primera clase que estamos ofreciendo nosotros aquí en colaboración con el colegio LACC viene siendo Sociología 2, que viene siendo acerca de problemas de la sociedad aquí en los Estados Unidos, incluyendo drogas, violencia y todo eso. Esa va a tomar a cabo cada miércoles de 3 a 5:30 de la tarde. Las clases comienzan el 16 de septiembre y si están interesados en esto, tienen que entregar la aplicación antes del próximo viernes. Por favor, comuníquense con Ms. Castillo si están interesados. Adicionalmente, a la organización SALEF, en colaboración con el colegio de East LA College, están ofreciendo una clase de Chicano Studies, que es una introducción a los estudios de Centroamérica. Esa clase también va a ser clase de colegio ofrecida los miércoles a las 3. Esa comienza el 5 de octubre y si están interesados en esa, tienen que apuntarse antes del 21 de septiembre. También están ofreciendo apoyo si quieren ir en persona el próximo lunes para que les ayuden a llenar esa aplicación. So someone asked for what level, like what grade level can students take this course? Essentially, I mean, it's open to all grade levels. However, I highly recommend that if your child's in 9th grade, that they probably choose not to unless they feel really strongly about it, that they can manage their time, given that they're new to our school and it's all virtual learning and it's a lot of work. It's different. We'd like for them to learn how to navigate this semester. Every semester there's opportunity. So if not this semester, they can also take classes next semester in the spring. Mm-hmm. Así que alguien preguntó que para qué nivel, qué grado. Está abierto al grado 9 al 12, pero estamos recomendando que quizás los del 9º grado se esperen hasta el próximo semestre para tomar clases de colegio, para que se acomoden un poco y se acoplen un poco al entender este sistema virtualmente. Las clases high school virtualmente es muy diferente, ¿verdad? Y para agregar una clase de colegio virtualmente también quizás pueda ser un poco difícil para ellos. But if they feel ready and they want to take it, they can. Just know that when students take that course, if for whatever reason they struggle and they don't do well, that does stay in their transcript. Okay. Pero si ellos se sienten listos y motivados y lo quieren hacer, lo pueden hacer, ¿verdad? Pero también sepan de que cualquier calificación que saquen el estudiante, sea buena o mala, se va a quedar en su transcripción de colegio, ¿verdad? Y empieza a afectar su promedio académico de colegio también. Okay, I also want to know, I know we're doing a lot of academics here at our school, so we want to ensure that our students also have other opportunities. When we were here at the school site, we had a program called After School All-Stars, where students had the opportunity to have dance, photography, sports, and basically engage in a variety of different activities on campus. We're trying to do the same virtually. We are offering a variety of different classes. We have informed our students, and we are asking that in order to have these activities, in order to be able to provide more for our students, that they register and they complete the form that we are actually going to put in the chat. Aquí en persona teníamos un programa de después de escuela que se llama After School All Stars. Vamos a continuar ese programa de After School All Stars para ofrecer oportunidades virtuales a los estudiantes para que participen en clubes y organizaciones. Y esos serían clubes como danza, fotografía, deportes de video, a los videojuegos, así que para poder participar en esas oportunidades y tener acceso a este programa, necesitamos su apoyo en llenar esa forma. Lo pusimos en el chat. Por favor, llenen esa forma si no la han llenado todavía. Se tiene que llenar cada año y eso asegura que el estudiante tenga acceso a esas oportunidades, tutoría y muchas otras cosas más. Okay. Hold on. I also want to inform you, and I know this is a lot of information, that there's still a lot of programs for students to be part of, even if we're in a virtual space. The Art School for College is offering a free program for juniors and seniors who are interested in art. If interested, they must apply by September 4th.
this information has been shared with our students. Okay. Así que sé que es mucha información, pero queremos seguir compartiendo esas oportunidades con ustedes. Hay un programa de arte disponible que es gratis y viene siendo para los estudiantes del 11º y 12º grado. Es a través de una organización que se llama Greetings from South LA. Si están interesados los estudiantes, deben de aplicar antes del 4 de septiembre y hay más información. Interesados los estudiantes deben de aplicar antes del 4 de septiembre y hay más información disponible en la página de internet, pero también puse esta oportunidad, la pueden encontrar en nuestra página de Instagram y de Facebook. Okay. We also have programs on web development, a media arts program via Sony Pictures, and this has also been shared with our students. También estamos promoviendo más oportunidades en nuestra página de Instagram y de Facebook. Hay una para que aprendan cómo diseñar una página a través de internet y eso viene siendo a través de las bibliotecas públicas y también otro programa donde aprenden cómo hacer arte y cómo hacer como videos y todo eso. Así que toda esta información la pueden encontrar en nuestra página de Instagram. So someone asked or mentioned, gave an idea of having a photography class and an art club as part of the program. We're essentially going to open clubs based on student interest. So we actually ask students during advisory, what are you interested in? What do you want to be part of? And then we're identifying student needs. Once we identify student needs, we're going to open these clubs and students can be part of it. This will go on their college applications. So when they do apply to college, they will name they were part of such and such clubs. If they did some sort of volunteer work virtually, it will also be an opportunity for them to put it in their application. Okay, así que alguien hizo una pregunta de cómo íbamos a dar las clases, así que queríamos informarles de que hicimos una encuesta, ¿verdad? Y le preguntamos a los estudiantes que nos dijeran qué es lo que les interesa y qué quieren, qué tipo de oportunidades quieren ver. Si participan en esos clubs, eso no cuenta como horas comunitarias, eso es separado, ¿verdad? Pero sí hay oportunidades virtuales para completar sus horas comunitarias. La semana pasada, igual con Irán, vi su comentario de que su hija ya sabía todo lo del colegio comunitario y es porque la semana pasada para nuestro taller de consejería el viernes repasamos toda esa información. Les dimos mucha información acerca de las becas, el servicio comunitario, de las clases de colegio. Así que díganle a sus hijos que se apunten, que participen en esos talleres para que sigan agarrando esa información. There is a program called Gang Reduction and Youth Development. They're providing virtual support through individual meetings with the youth, group activities, and family meetings. They're also helping families sign up for any financial, housing, and food assistance programs for students who are considered at-risk youth. Essentially, you have to be within the age of 10 to 15. If you have more information, if you want more information about this, it will be in our presentation along with who to contact. Okay. Hay otro programa, se llama GRID y está localizado en el centro del pueblo. Este viene siendo un programa que tiene diferentes apoyos y servicios para estudiantes que tienen 10 a 15 años. Esto viene siendo para estudiantes que te están teniendo un tiempo difícil en casa, que quizás conocen a alguien que es parte de una pandilla, quizás no se están portando muy bien en casa, están usando drogas o alcohol o cualquier cosa así. Si están interesados en aprender más, va a ser incluida esa información en la presentación, igual con la información de con quién se puede comunicar si quiere apuntar a su hijo o hija. We also have the Children's Bureau. It's a nonprofit organization that can provide mental health services if you need it. And this is between the ages of 0 to 21. So if interested, we do have the number, the website, the email, and the online referral in this presentation. So when we share it with you, you can access this information as well. Estamos trabajando este año muy cercamente con una agencia que se llama Children's Bureau. Ellos ofrecen servicios de salud mental a estudiantes de 0 a 21 años y eso califican ustedes si tienen medical, es completamente gratis. Ustedes mismos como padres, si piensan que su hijo o hija, ¿verdad?, necesita
consejería o terapia, cualquier cosa, ¿verdad? Ellos tienen muchos servicios. Usted mismo puede llamar, puede pedir ese apoyo, puede llenar la forma, puede mandar email. Así que todo eso está directamente en la presentación. Y también vamos a tener un taller con ellos donde ellos nos explican un poco más el proceso y nos educan un poco más acerca de la salud mental, más acerca de la salud mental, de trauma y todas esas cosas. Promise, I only have 3 more slides. There's something called LA Dream Center. They offer free meals Monday through Friday. It's a drive-through. You can go through a drive-through or walk-ups. There's also something called a learning center where students can get support and tutoring if they need it. And they have a diaper service if you need it from Monday through Friday as well between 11 a.m. and 2 p.m. Okay. Así que hay otra agencia, una organización que se llama el LA Dream Center. Esta agencia está dando muchos recursos y apoyos ahorita. Una, están dando comida gratis cada lunes y viernes de 11 a 2, así que pueden pasar caminando o en drive-thru a recoger eso. También de 9 a 2 cada lunes a viernes. Están apoyando con tutoría y apoyando a estudiantes que necesitan ayuda con su trabajo, así que tienen computadoras disponibles ahí y todo. Y últimamente, lunes a viernes también de 11 a 2, si necesitan pañales, pueden pasar ahí. También están distribuyendo pañales y está aquí bien cerquitas a la escuela. Y últimamente, there's another great opportunity. There's low-cost internet service and computers. There's a website I will add it here. There's an agency that's called everyoneon.org. If you go on that website and you enter your zip code, you can see what you qualify for by simply having a K-12 student in your household that receives free or reduced lunch, which is everyone at our school. You could potentially get internet as cheap as $10 through AT&T, a desktop for $85 and a laptop for $100. They also have tutorials on just kind of how to use a computer, how to send email, how to navigate internet. So it's a really good website and a really good resource. Sé que habían muchas preguntas anteriormente acerca de internet y todo eso. Ese sitio que puse aquí en el chat, Everyone On, vayan a esa página y ahí puede poner su código postal. Por ejemplo, yo puse el código postal de la escuela y vi que si yo tengo un estudiante que está aquí en la escuela, ¿verdad? Y agarra lonche gratis o reducido, yo puedo agarrar internet por $10 al mes a través de AT&T, puedo agarrar una computadora por $85 y puedo comprar un laptop por $100. Así que tienen diferentes programas y es para apoyar a familias de bajos recursos y también tienen como entrenamientos para cómo navegar el internet, cómo navegar la computadora y son videos cortos pero que ayudan también. Lastly, just as a reminder, our school is also offering meals every Monday from 1 to 3. We essentially give 5 days worth so that you don't have to come every day. And we are offering that from 1 to 3 p.m. every single Monday. Y últimamente, cada lunes, recuerden que aquí como escuela, nosotros estamos dando lonche a los estudiantes cada lunes, ¿verdad? Y les estamos dando comida por 5 días. Y pueden pasar a la escuela entre la 1 y las 3. 1 y las 3. And lastly, this information, I know we shared a lot of dates, a lot of presentations, a lot of workshops and resources. We're going to share this whole presentation via Parent Square. I'm also adding here our Instagram page name. We add everything here. So if you have Instagram, follow us and get all the information on there as well. Okay. Así que sabemos que repasamos mucha información y muchas fechas el día de hoy. Vamos a mandarles esta presentación a través de Parent Square, pero también síganos en nuestra página de Instagram. Ahí pusimos nuestro nombre, es Taji Mahai. Y si nos siguen, van a ver que ayer mismo en la noche pusimos más recursos y más información y vamos a seguir compartiendo. Así que síganos para poder agarrar esa información. I want to end, one, with saying thank you for joining me today and for joining me at every Coffee with the Principal. If you've been part of them since the spring semester, we want to continue to commit to give you all the information here. But in addition, I am hoping that I answered most questions. If I did not, I want to open up this space for you to
ask me questions that I have not answered. And also, I want to open it up for opportunity for you to give me suggestions. I never imagined that I would have to lead a school that was virtual. So this was all new to me, to the team, to our teachers. So I know that what we're doing, it's not perfect. We have a lot of learning to do, and we're trying to figure things out as we go. And the only way that we get better is through feedback, through suggestions. So I'm opening this opportunity for you to not only ask questions and maybe just give me some suggestions based on what you've seen so far. Okay, así que queremos agradecerles por su tiempo. Sé que fue mucha información, especialmente para los que siguen con nosotros cada vez que tenemos un café con la directora. Queremos darle este tiempo y la oportunidad para que hagan preguntas y también para que nos den sugerencias, ¿verdad? Si tienen sugerencias o tienen ideas de cómo podemos mejorar nuestros sistemas, estamos aquí para escuchar. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar... íbamos a tener que navegar o manejar una escuela virtualmente, completamente, ¿verdad? Así que vamos aprendiendo todos, incluyendo nosotros, nuestros maestros, y cualquier sugerencia que tengan, cualquier pregunta que tengan, estamos aquí para contestar y para escuchar. Okay, so I'll stay here for a few minutes to see if there are any additional questions or suggestions. And if not, we are going to share this PowerPoint with you. We are going to continue to send you the many messages via Parent Square so that you get all the dates. We're going to continue to share everything via Instagram. And as always, you should have my email, the email of Ms. Salazar. If you have any questions, ask us. If teachers are not responding for whatever reason, let us know. If you have questions around attendance, feel free to call our office as well. Okay, así que si tienen alguna pregunta, por favor, vamos a estar aquí unos pocos minutos más, pero después de eso se pueden comunicar con mis días, conmigo, pueden llamar a la oficina, puse el número de la oficina ahí, y estamos aquí para seguir apoyando y trabajando juntos. Thank you. Muchas gracias. Aquí estamos. Me voy a quedar unos minutos más y si no hay preguntas, tengan buen día. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también. Tengan buen día.